Bueno, yo lo voy a dejar hasta ahí, entonces ahí está José Luis Omaña de primero, luego. Aló, epa. Ramón, ¿Qué tal? bienvenido, ¿cómo está la cosa? Qué bueno tenerte acá. A ver, creo que, bueno, muchas cosas ahí, pero puntualmente. ¿Tú no crees que una de las jerarquías coloniales también sería el propio campo institucionalizado del arte? Sí, pensando, por ejemplo, en que ninguna otra civilización se pensó algo así como una autonomía, ¿no? De ese fenómeno, ¿no? Expresión simbólico como una cosa mucho más amplia. Entonces, bueno, es una pregunta. Otra pregunta, que bueno, que creo que va a ser un poco menos pregunta, es polemizar un poco con lo que dijiste al final sobre el tema de la conciencia, ¿no? El discurso histórico de la izquierda siempre ha apelado a que lo que falta es conciencia, y que lo que faltaría entonces es ganar conciencia para que sucedan las transformaciones. Me pregunto si el concepto de conciencia, Inés ya creo que asomó algo sobre esto que voy a decir, el concepto de conciencia no es un concepto demasiado de razón segunda, para hablar, o cartesiano, digamos también, ¿no? De razón segunda es un concepto que maneja un filósofo nuestro aquí. Bien, en todo caso, digamos, una categoría como de los pulmones para arriba, digamos, ¿no? Es una categoría mental, digamos, yo diría irracional, ¿no? Y que el asunto de la transformación cultural no iría más por el problema de las poéticas, es decir, de cómo las tecnologías afectan las formas de construcción de subjetividades, de producción de subjetividades en los términos más sensoriales, pero también más espirituales, ontológicos, metafísicos. Para aterrizar eso, también ahorita en este momento tenemos gente haciendo largas colas y sufriendo porque no tiene dos cosas fundamentales: trigo y azúcar blanca. Entonces, por ahí, ¿no? Y leche de vaca blanca. Ajá, eso. Y una tercera cosa que quería preguntarte, si quieres lo respondemos en otro momento, creo que es lo más complejo, es que, a ver si ¿cuál es el estado de esta discusión sobre estéticas coloniales en otros espacios del sur global? Bueno, gracias por la pregunta. El tema, creo yo, de la conciencia, para mí, cuando yo hablo de conciencia, yo no estoy hablando de un proceso racional. Bien, para mí, cuando hablo de conciencia, estoy hablando de un proceso corporal. Es decir, no estoy hablando desde el cartesianismo que divide mente-cuerpo, etcétera. Estoy hablando de un proceso de transformación corporal, desde el cual la estética creo que tiene mucho que aportar ahí, porque no es solamente la palabra escrita o hablada lo que va a cambiar el mundo, ¿no? Está la imagen, está el movimiento corporal, está ahí la estética creo que tiene un campo amplio de trabajo que creo yo que contribuye de una manera central. No existe esto de arte y toda esta cartografía del poder, es la cartografía del poder de la modernidad. O sea, el arte está en una esquinita por acá. La espiritualidad es algo que tú haces los domingos, ¿no? Etcétera, ¿no? Todo está fragmentado, sacado del principio holístico en que estaban otras civilizaciones. Con el dualismo cartesiano partimos todo en pedazos, fragmentamos todo y no tenemos un sentido holístico de nada, sino que la espiritualidad es algo que haces los domingos, la estética es algo que haces en el momento en que quizás prendes la televisión o no sé qué, o prendes la radio, a oír música o no sé qué. Entonces se fragmenta cuando todo eso estaba así integrado
en otros principios civilizatorios, ¿no? Donde la gente, cuando hacía arte, hacía espiritualidad, hacía ritual, producía conocimiento, o sea, no había una separación entre estas cosas, como ocurre con el mundo moderno, que lo va a fragmentar todo, separarlo todo, y luego perdemos de vista las conexiones entre todas estas cosas. Y te diría que habría que entonces explorar en formas de comunicación no orales, no verbales, que pasan por lógicas, si quieres ponerlo así, lógicas, yo le llamo de la conciencia, pero para mí es en el sentido de la conciencia desde los cuerpos, ¿no? Desde el sentimiento, desde el corazón, desde la transformación del corazón, desde otros espacios corporales que no pasan por el discurso racionalista, etc. O sea, tú no vas a hacer revolución con un panfleto de Lenin diciéndole a la gente, mira, el Estado y la revolución y no sé qué. Tú no haces revolución así. Si algo tenían claro, incluso muchos marxistas del sur, era el elemento mítico y místico del proceso revolucionario. Siempre hay un elemento mítico y místico, porque no hay manera, o sea, de lo contrario está en una cosa totalmente racionalista cartesiana que es muy chata, muy aburrida, no mueve corazones. Eso hay mucho que aprender del comandante Hugo Chávez, porque si algo tenía Hugo Chávez era ese saber de la cultura popular y de tocar y empujar los botones de los elementos míticos, místicos de esa cultura y movilizarlos revolucionariamente. Eso es muy difícil de hacer cuando tú estás pensando desde el panfleto marxista-leninista, ¿no? Es muy difícil porque el panfleto marxista-leninista está atravesado de toda esa visión cartesiana, cientificista, racionalista, dualista y todo esto. Y entonces no te permite, en ese sentido, abrir el campo a la posibilidad de una política mítico revolucionaria. Entonces, y luego ni hablemos de este tema del ateísmo y del religioso y estas divisiones de lo secular, lo religioso, que eso es otro tema de la modernidad. Bien, yo he dicho aquí que no hay tecnología sin cosmogonía, ¿verdad? De la misma manera que no hay ninguna cultura, ni ningún conocimiento, ni ninguna lengua sin cosmogonía. Y si quitamos la palabra religión para aquellos que están con los prejuicios de la modernidad y lo sustituimos por cosmogonía, entonces tenemos que reconocer que aunque tú seas ateo y no seas creyente, tú eres y somos cristianocéntricos porque nacimos y crecimos en una cultura cristiana. Pero yo oigo aquí mucho marxista de izquierda diciendo yo no soy religioso, yo soy ateo. Pero cuando ves los discursos que manejan, siguen reproduciendo elementos míticos de la cosmogonía de la cristiandad. Yo encuentro en ese sentido, en mi experiencia con el mundo musulmán, encuentro los intelectuales musulmanes mucho más honestos, que te dicen yo soy ateo, pero yo soy musulmán de cultura. Es decir, te están reconociendo, bueno, yo soy ateo, pero yo crecí en una cultura musulmana y yo pienso desde una cosmovisión musulmana. No están pretendiendo que están más allá de una cosmovisión.
en el mundo occidentalocéntrico se reproduce este esquema de lo religioso y lo secular como si fueran dos cosas separadas. Cuando si tú miras toda la filosofía secularista occidental e incluso el proyecto de la ciencia occidental son secularizaciones de narrativas bíblicas de la cristiandad. Aunque seas ateo y no seas creyente, ese no es el tema. Ese no es el tema. El tema es que nacemos dentro de culturas que tienen cosmovisiones y que nadie está ausente de eso y que tenemos que ser lo suficientemente honestos para reconocerlo. Y si ese es el caso, entonces tenemos que de alguna manera activar esos elementos míticos de la cultura que contribuyan a fortalecer y desarrollar un proceso revolucionario que vaya a contracorriente de las lógicas civilizatorias de la modernidad. Y por eso, por ejemplo, si tú escuchas el Jesucristo de Hugo Chávez, es el Jesucristo de los teólogos de liberación, que es el Jesucristo de los oprimidos, el Jesucristo de los pobres, el Jesucristo que va contra los imperios, contra las injusticias. Ese es un Jesucristo muy distinto al de la cristiandad, al de la institución, al de la iglesia, al del Vaticano. Entonces, hay que trabajar con todo eso. No vas a convencer al pueblo a un proceso revolucionario con un panfleto científico. ¿Bien? O sea que por ahí creo que va la cosa. Gracias. Estaba Nelson y está la chica. Buenas tardes. Yo quería hacer un par de comentarios. Primero, quería decir que yo no estoy de acuerdo con que limitemos la estética a gusto y belleza, porque me parece que el limitarlo a gusto y belleza es parte de las trampas justamente de este colonialismo, porque entonces la estética se vuelve algo solamente para consumir, y la estética, bueno, ya sabemos que es algo que nos conecta con subjetividades y con identidades, y cuando lo volvemos solamente algo para consumir, estamos cediendo nuestra estética para después consumirla como parte de la estética de ciertos otros países o de ciertas otras cúpulas de poder. La otra cosa que me había cuestionado, las tengo escritas porque mi memoria no es tan buena, pero era que entiendo la experiencia que tuvo con los médicos comunitarios y no niego que es algo que se está dando en el país, pero también siento que el decir que hay una mayoría de población o el caer en el pensamiento de que hay una mayoría de población que no tiene este grado de conciencia y que lo que pide son objetos materiales, también es un poco caer en prejuicios colonizadores, porque es un poco la idea de que hay un sistema piramidal y nosotros le pedimos a ese gran caudillo encima de nosotros cosas materiales, y yo siento que hay una mayoría de la población que lo que está pidiendo en este momento a las figuras de poder es una mayor transparencia, es mayor información, es un mayor cuestionamiento de las acciones, y que esos cuestionamientos también restan votos. Esas ganas de obtener más, pero no en material, también restan votos. Y el caer en la idea de que solamente estamos perdiendo votos porque hay una población que quiere cosas materiales, me parece que puede ser un poco colonial. Y la otra cosa era que también me parece que tenemos que recordar que los procesos coloniales o las administraciones coloniales no es algo que se haya acabado, al menos a mi parecer, no solamente por la sagrada causa palestina, sino en forma de los tratados de libre comercio con Estados Unidos. Yo vengo de Costa Rica y me parece que los tratados de libre comercio son básicamente lo mismo, establecer administraciones. Bueno, mira, fracasé en mi exposición. Porque yo creo que lo que yo precisamente, en primer lugar,
el tema de que la estética se reduce al gusto y belleza, eso es un concepto occidental, pero yo estaba tratando de decir aquí que yo estoy describiendo la cartografía del poder, que tienes que entender cómo es que ellos lo piensan y cómo es que opera, ¿ves? Y con qué mecanismos lo hacen, ¿ves? No estaba hablando, lo dije en un momento, no estoy hablando de las resistencias. Para mí la estética pasa por todo el tema de la producción de subjetividad, identidad, todas estas otras cosas, de sentimiento, de subjetividad, de identidad, de afecto, de todas estas cosas están metidas ahí en la producción estética. Yo te estaba diciendo cómo es que ellos construyen, yo estaba describiendo la cartografía, cómo es que ellos van construyendo esta cartografía de poder y cómo la conciben y cómo operan, ¿no? Y obviamente el Tratado de Libre Comercio es una de las cosas que más insistí. No sé si tú llegaste aquí a tiempo, pero yo insistí en la diferencia entre colonialismo y colonialidad. Es decir, el Tratado de Libre Comercio es un tratado totalmente de tipo colonial, con la continuidad de todas las lógicas de centro-periferia y todas estas cosas que describí, que vienen de esa historia colonial y que están todavía hoy con nosotros. O sea que yo no he dicho que las relaciones coloniales terminaron. Al contrario, el concepto de la colonialidad lo que invita es a pensar de cómo las relaciones coloniales siguen al día de hoy, a pesar de que las administraciones coloniales han terminado. Pero cómo siguen al día de hoy en toda una magnitud de espacios de la existencia social, que no es solamente en el plano económico, sino en el estético, en el pedagógico, en un montón de planos. Y por tanto, el mito del siglo XX de que el colonialismo terminó porque terminaron administraciones coloniales, ¿no? Excepto en 2 o 3 sitios como Palestina y Puerto Rico. Yo vengo de un país que sigue en el colonialismo clásico. Pero en el resto del mundo las administraciones coloniales han desaparecido. Bueno, el mito es que desapareció la administración colonial y terminó el colonialismo. Y lo que estoy tratando de decir en todo lo que traté de explicar es precisamente lo último que tú me estabas criticando a mí, que es que la colonialidad sigue, que no ha terminado. Bien, y el segundo punto que hiciste, perdonando. El hecho de que no es lo que en muchos casos una población presta votos no. Exacto, yo no estoy en ningún momento diciendo que el proceso bolivariano se agota allí. Bien, no estoy diciendo en ningún momento que porque la gente desee cosas materiales, porque que ya son coloniales y se acabó. Bien, yo lo que estoy diciendo es que si tú haces un proceso revolucionario cuyo énfasis o atención está puesto fundamentalmente en los incentivos materiales y te olvidas de los incentivos morales, de la creación de nueva subjetividad, nuevo imaginario, vas a reproducir las lógicas civilizatorias de la modernidad en la subjetividad misma de la gente. Y eso se te revierte en contra, porque por más que tú logres, vas a terminar con un socialismo que cumple las promesas de la modernidad de manera más consecuente que los adecos, pero sin cambiar los contenidos. Y entonces eso se te vuelca en contra. O sea, de eso es que estoy hablando. Estoy llamando la atención, no estoy diciendo que todo el mundo, pero estoy diciendo que no te puedes explicar diciembre de 2015 sin entender este punto, que entiendo que es un punto débil del proceso revolucionario. Y es el punto de cómo hay que tomarse en serio el tema de la descolonización de las lógicas civilizatorias de la modernidad para hacer un cambio en la subjetividad, en los deseos, en los afectos de la gente. De lo contrario, si tú dejas intacto la subjetividad, los deseos, los afectos, la conciencia entendida en su sentido corporal, sentimiento, acción, etc., puedes estar cumpliendo toda una serie de necesidades materiales
Y la demanda siempre va a ser la gente insatisfecha, quieren más, porque quieren consumir más, porque quieren más objetos materiales, porque quiero, entre comillas, mejorar, porque el buen vivir es consumir más. Cuando abro los ojos, estás creando un Frankenstein. ¿Te acuerdas de la película de Frankenstein? El científico produjo a aquel individuo que luego lo mató. Tú estás produciendo miles y millones de Frankenstein que luego te van a matar el proceso revolucionario. Si no te tomas en serio esto otro, ese es el llamado de atención. No estoy diciendo, oye, en Venezuela hay millones de personas comprometidas con un cambio en sus valores, subjetividad, ética, etc. Claro que los hay. Pero ¿qué pasa? Hay otros montones de millones que se han beneficiado del proceso, que cuando tú sumas y restas los votos de diciembre, tú te das cuenta, pero ¿qué pasó aquí? Aquí se supone que hubieran un montón de millones que hubieran votado. ¿Qué pasó aquí? Se fueron del otro lado. Y eso es gente que se benefició del proceso aquí. Eso es el llamado de atención. Bien, no estoy diciendo que aquí, que metiendo a todo el mundo en el mismo saco. Estoy diciendo cómo le hacemos para que el proceso revolucionario bolivariano eche adelante. Porque para mí, y lo dije aquella vez, y eso me costó mucho, pero lo vuelvo a repetir, la crítica, estas críticas yo las hago con el espíritu que decía Fidel Castro, dentro de la revolución todo, contra la revolución nada. Porque yo no quiero que esto que estoy diciendo aquí sea instrumentalizado por la derecha. En otras palabras, toda la crítica que podamos hacer es para echar esto para adelante. No es para ponerle armas a la oposición aquí para destruir el proceso. Bien. Gracias. Tenemos 3 personas en el derecho de palabra. Yo propongo que escuchemos a los compañeros seguidamente para después hacer un cierre más redondo, además tener más tiempo a escucharlos. Va a ser difícil responder una por una, entonces se pueden quedar 4 allá. Entonces está Nelson Hurtado, luego Noel Padilla, luego la compañera y el compañero. Hola, Ramón. Yo voy a hacer una pregunta que puede ser bastante tonta y no sé si explique realmente el punto que quiero poner. Voy a tratar de volver a lo estético. ¿Tú eres puertorriqueño porque hablas así o hablas así porque eres puertorriqueño? Es decir, ¿hasta dónde la creación estética, esta creación estética corporal, sonora, visual, el movimiento, la cosmogonía, está delimitada, exacto, está delimitada por tu relación con la vida, que durante una etapa importante en tu formación humana se vio delimitada por la temperatura, por estar en una isla, por los alimentos que producen esa tierra, que saben de manera diferente a lo que se produce en la tierra de al lado. Es decir, por tu relación con la vida. Entonces, eso por una parte. O sea, esta idea que tú mencionabas hace rato de los estados-nación y de ese mojón mental, esa mentira que nos han hecho creer que este territorio demarcado por una línea invisible en la geografía engloba un montón de gente que piensa exactamente igual, siente exactamente igual, habla y entiende la vida de una manera exactamente igual. Eso por una parte. Y lo otro es esa forma de reacción que tiene esa misma creación en la revolución. O sea, cómo eso en sí mismo es un arma revolucionaria. Eso que se crea allí, esa relación con la vida, es un arma revolucionaria que pasó de los árabes del siglo XV a los americanos del siglo XXI a través de la música. O sea, llegó un sistema completo de dominación cultural que traía en sí un germen que no era suyo, que era la música andalusí, por ejemplo,
y que hoy lo podemos ver en la música tradicional venezolana, pero también lo podemos ver transformado por las realidades culturales de la música cubana o de la música puertorriqueña y la forma en que se entiende la creación estética. Gracias. Noel. Buenas tardes, gracias por tus aportes, los comentarios. Creo que es una discusión que es históricamente fundamental. El maestro Rodríguez lo decía cuando decía inventamos o erramos porque no podemos ser calco y copia de Europa. Y creo que es tan fundamental porque el pensamiento colonial transita en el cotidiano. Tanto que tú señalabas ahora el tema del diseño industrial, y es tan cotidiano que tal vez no nos hemos preguntado quién determinó el tamaño de las mesas donde ustedes están sentados. Es decir, el estándar de las mesas que usamos en el mundo está determinado por un promedio europeo del norte que determina el diseño industrial de esa manera y hace muchas cosas, ¿no? Creo que, reitero lo de lo fundamental y sobre todo acá en la universidad, porque hemos quedado entrampados en el terreno de que el arte pasa por un tema de ego, pasa por un tema de una acción individual, pero que además también pasa, y en el caso de lo que a mí me compete en la universidad, que trabajo en el programa audiovisuales, en el tema del cine y el audiovisual, por pensar que el cine y el audiovisual es técnico, ¿no? Es decir, es un hecho técnico. Herencia también del pensamiento instrumental, que lleva a pensar que eso es solamente colocar una cámara, determinar unos planos y ya. Entonces, parte de nuestra preocupación y algo que venimos haciendo con nuestros estudiantes es en relación a pensar la estética como un hecho sentipensante. Es decir, pensar entonces la estética y el arte como lugar de enunciación, es decir, como enunciación en este caso, pero que responde, en este caso, producto cruzado con el tema de la industria cultural, pensar entonces la estética y el arte desde un lugar hegemónico de enunciación. Y entonces pensamos y reproducimos o hacemos arte desde un lugar de enunciación que en este caso tiene unas marcas importantes que son epistémicos modernos coloniales y que surgen y transitan y son invisibles porque están allí. Es decir, son parte de nuestra subjetividad, conforman parte de nuestros imaginarios. Entonces, el tema es cómo pensar una estética revolucionaria supone necesariamente la problematización de los cánones estéticos que tenemos. Eso no es sencillo. Es muy complicado y además muy complejo. Porque entonces pudiéramos pensar que cómo hacer un arte revolucionario, cómo producir una estética revolucionaria que no transgreda el ego, que no transgreda lo individual, porque entonces lo colectivo me come como individuo. Es decir, creo que esa discusión es necesaria, ¿no? Y en ese sentido, es decir, ¿qué elementos nos pudieras dar como pistas para pensar esto? Porque ciertamente la transformación, la revolución tiene muchos lugares, es decir, hay muchos lugares de acción. Pero retomando esto, la estética como un acto sentipensante y pensar la estética como enunciación. Mirarnos entonces en esta problematización de los gustos, de lo que nos cruza en nuestro imaginario, en nuestra subjetividad, pensarnos entonces en transformaciones de los lugares de enunciación para una estética revolucionaria. Es decir, es parte de la discusión que es necesaria y que para ello además necesitamos visibilizar sobre todo lo que en el cotidiano transita y que transita en nuestro pensamiento y que resulta siendo invisible, ¿no? Bien, era solamente eso, alguna reflexión y bueno, unos comentarios en relación a eso. Gracias. Gracias, Noel. Sí, la compañera. Hola. Hola, buenas tardes. Mi nombre es Dariela Tello. Quisiera empezar antes de preguntar, por comentar
sobre el extractivismo, ¿no? El extractivismo que en el caso de Venezuela no se limita a lo material, y cuando pensamos en lo material pensamos en el petróleo, sino también, como bien lo mencionó en su exposición, a lo cultural o a lo espiritual. En este sentido, las universidades occidentalizadas, en el caso de Venezuela, pero me atrevería a decir que más en el caso de Venezuela, en el caso de la periferia, de los centros de poder del sistema mundo que usted explica, tienen como objetivo también ese extractivismo, es decir, nuestras universidades nos forman para desear querer irnos, ¿no? Vivir fuera. Yo relaciono eso también como el gusto por consumir lo importado, es decir, recuerdo siempre desde que era niña que había como una especie de deseo de los mayores, ¿no? por comprar ropa de fuera, ¿no? Y había un gusto por consumir lo importado. Trasladando eso a lo espiritual o lo cultural, también existe un gusto muy marcado por consumir lo importado, desde el punto de vista en lo que se refiere a la música, pero en general a todas las disciplinas artísticas, es decir, lo que está fuera, lo que viene de fuera, siempre es mejor, ¿no? Yo estoy segura de que esto no se refiere solo a Venezuela. Pero para yo poder comprender todo eso en mucho tiempo, he tratado de vincularlo con la especie de intoxicación que nos produce cierta comida chatarra, ¿no? Entonces yo me trato de trasladar eso y digo que desde el punto de vista del gusto, del consumo, específicamente eso, pero sé que es mucho más amplio, puede ocurrir una especie de intoxicación, ¿no? de nuestros sentidos. Y si es una intoxicación, en este caso la colonización puede ser una especie de intoxicación, y si lo es, ¿cómo se podría curar eso? Es decir, ¿cómo podríamos curarnos del gusto por lo importado o del gusto por algo específico para poder abrirnos a apreciar lo diverso de nuestro mundo en general, ¿no? También desde todo lo que se refiere a lo cultural, entre ello el arte. Entonces, bueno, me preguntaba eso, si esa especie de intoxicación podría tener cura y cómo podríamos hacer eso, ¿no? Y por el otro, ante la necesidad de la creación de imaginarios, a la que se refirió, a los nuevos imaginarios, ¿no? o lo nuevo que nos podría guiar hacia la apreciación de lo que somos realmente, o de la diversidad gigante de lo que somos. Siempre recuerdo, por ejemplo, los movimientos de la nueva canción, ¿no? En América Latina, en varios países de América Latina, la nueva canción argentina, la nueva canción en Brasil, o el movimiento de la nueva canción en general aquí en Venezuela también, la canción necesaria, eso, la nueva trova, ¿no? ¿Hasta qué punto eso nuevo es nuevo, ¿no? Porque cuando los argentinos iniciaron esa cruzada por la nueva canción argentina, eran precisamente como rescatando los elementos originarios desde el punto de vista de la música, de la poesía, pero constitutivos de su sociedad, de su comunidad. Entonces, ¿hasta qué punto esos nuevos imaginarios son nuevos? Sería eso. Gracias. Hay otras dos personas, pero creo que como va siendo bastante desde las interpelaciones a tu gentilicio puertorriqueño de Nelson y el planteamiento en torno al lenguaje audiovisual y a la producción desde allí, y las colocaciones que acaba de hacer Daniela, creo que podemos hacer un ciclo de respuesta y después abrimos las otras preguntas. Ramón, te pregunto. ¿Sí? Bueno, en primer lugar, yo no vengo aquí pretendiendo ser especialista de estética, ¿bien? Yo vengo aquí a compartir ideas con ustedes y en primer lugar. En segundo lugar, yo creo que para mí hay estética en todo, en cómo este micrófono está diseñado, en cómo este aparato está diseñado, en la forma de esta mesa, en los acentos de cómo hablamos el castellano. Hay estética en todo. O sea, si tú miras, esta idea moderna de la estética no es otra cosa que sustraer así algo que está en todo y ponerlo en esta esquinita aquí,
parte de la descolonización de la estética es volver a integrar esas cosas en todo lo que hacemos y en lo que somos y en todo lo que estamos produciendo. Eso es parte también del proceso decolonial, mostrar los elementos estéticos en todo lo que estamos haciendo. Hay estética en todo, en la política, en la economía, en todo. Y entonces, dejar de pensar la estética como una esquinita por allá, dejar de pensar la espiritualidad como algo que se hace los domingos. Espiritual es todo lo que estamos haciendo, seas creyente o no seas creyente. Hay una espiritualidad en lo que haces. Puede ser una espiritualidad destructiva de la vida, pero es espiritualidad. O puede ser una espiritualidad reproductora y productora de la vida. Pero ahí hay espiritualidad, ahí hay cosmogonía, ahí hay creencias. Y hay que volver a integrar la espiritualidad en todo lo que hacemos. Cuando digo integral es que nos demos cuenta que ha estado ahí siempre. Lo que pasa es que la modernidad nos hizo creer que estaba todo separado. De manera que por ahí creo que va la cosa. El tema de lo colectivo o individual en el proceso de una producción estética revolucionaria y todo eso, yo creo que parte de la modernidad es hacernos creer en los genios, ¿no? Genio artístico, genio intelectual, genio aquello y lo otro, ¿no? Los individuos. Y realmente si se va a producir un proceso estético revolucionario, si se está produciendo, ¿es colectivo o no es? En otras palabras, ¿se producirá como parte de un proceso colectivo con diversas expresiones o no va a ser? Punto. No es que hagamos una estética individual versus hagamos una estética colectiva, sino que o la estética es colectiva o no es. O no es revolucionaria. O sea, será una cosa sin efectos transformadores. Yo creo que tú estás de acuerdo con lo que estoy diciendo, no creo que esté en oposición, sino que traes el punto como parte de un debate que está ocurriendo y que bueno, que me estás invitando a qué yo diría con respecto a eso, ¿no? En términos de la nueva trova, que no es nueva, por supuesto que sí, o sea, la nueva trova se nutre, eso que se llama nueva trova está nutrida por un montón de géneros musicales que están allí desde hace mucho tiempo, de diferentes rítmicas, de diferentes genealogías y de tradiciones de los pueblos, etcétera, que sí, que la palabra nueva trova, bueno, en ese sentido lo de nueva es problemática porque está bebiendo de muchas cosas que no son tan nuevas. ¿Bien? ¿Perdón? Una visión moderna. Pues es una visión moderna. La palabra nueva es como, aquí está la novedad, lo nuevo. La modernidad siempre nos invita a ese deseo de cualquier cosa que hagamos, esto es nuevo, esto es lo último. Yo siempre digo que lo de colonial no es nuevo. Esto es más viejo que el frío. Hay pensamiento de colonial desde que Colón se bajó del barco. O sea que... Y hay proyectos de coloniales en plural por todo el mundo. O sea, siempre he dicho, esto no es algo de un grupo que empezó a pensar en esto en los años 90, que se conoce como modernidad, colonialidad, etcétera, etcétera. No, por favor. Esto tiene larga duración y tiene diversidad de expresiones, diversas lenguas de cómo nombrar esto. Y la compañera hablaba de una intoxicación. Pues hay un pensador
decolonial iraní, que fue inspirador de la revolución iraní, que escribió un libro que se llama Occidentalotóxico, y hablaba del occidentalocentrismo como una intoxicación, y hablaba de la descolonización como curarnos de la intoxicación occidentalocéntrica, que es ese proyecto civilizatorio de la modernidad que nos hace creer que nosotros somos individuos atomizados y que la condición de nuestra existencia es nuestra propia ontología de individuo aislado, ¿no? Cuando la condición de posibilidad de todo lo que hacemos son otros seres humanos y otras formas de vida. Y parte de la occidentalotoxicidad pasa por creernos que somos individuos desconectados del resto de los otros seres humanos y de las otras formas de vida y de toda la ecología de saberes y la ecología que produce y reproduce la vida continuamente en el planeta. Y empezar a pensarnos entonces como en Puerto Rico decimos yoyos. ¿Te acuerdas el yoyo, el juego de los niños? Decimos el yo. Decimos los yoyos. Porque es el yo primero, yo segundo, el yo. Entonces, parte de la descolonización también pasa por una descolonización espiritual de esa visión egocéntrica del individuo atomizado de la modernidad, que es una forma de occidentalotoxicidad, ¿no? Y esta persona que escribió este libro era un pensador crítico de colonial musulmán y escribía el libro en relación, miraba la occidentalización como una forma de espiritualidad, pero era una espiritualidad de opresión, de muerte, no una espiritualidad que afirme y reproduzca la vida, sino una espiritualidad destructiva de la vida. Y la sanación la veía como parte de esos procesos colectivos de liberación en comunidad, no liberación individual, sino liberación en comunidad, donde o nos liberamos todos o nadie se libera, porque no hay tal cosa como liberación individual. Por eso es que yo siempre digo que hay, y eso lo puedes ver en las tradiciones espirituales en todo el mundo, no importa cuál, siempre hay las estructuras externas del sistema y las estructuras internas. Es decir, esas dos cosas van juntas. Hay una estructura, esa cartografía de poder que hablé, que son, por un lado, estructuras externas, pero internas al mismo tiempo, porque las internalizamos en nuestra subjetividad, identidad, en nuestros cuerpos, en nuestros movimientos, en nuestras formas de ser y estar en el mundo. Si te dedicas a luchar contra las estructuras externas sin trabajar las estructuras internas, termina siendo una lucha marxista. Porque piensas que transformando lo externo automáticamente transformas lo interno. Y el problema es que esa toxicidad de egos enfermizos de nuestras propias colonizaciones internas que tenemos todos, si no se trabajan, cualquier cosa que tú hagas en la lucha por la transformación externa se corrompe.
Es un poco lo que yo trataba de apuntar con esto de que creaste todos estos médicos comunitarios que ahora quieren un carro, una casa, una televisión, la lista empieza y no termina. Si te dedicas a transformar las estructuras internas y no haces nada por transformar las estructuras externas, te conviertes en un New Age. Es decir, te dedicas a la transformación, iluminación individual, y las injusticias sociales siguen ahí y el mundo sigue ahí hecho un desastre, y tú sigues indiferente ante las opresiones, la dominación y explotación del mundo. Entonces la liberación pasa por una lucha que va en las dos direcciones. Si te dedicas a una, es incompleta. Te dedicas a transformar las externas sin las internas, eres un marxista tradicional. Si te dedicas a transformar la interna y no las externas, te haces New Age. Hay que hacer ese trabajo en las dos direcciones. Eso plantea no solamente una lucha revolucionaria en el plano de la lucha política, social, etcétera, sino revolucionaria también en el plano espiritual, en el plano de la subjetividad, en el plano del imaginario, donde yo creo que una estética decolonial tiene mucho que aportar. Sí, teníamos todavía derecho a palabra el caballero allá de la franela gris y el joven que está allá arriba. Cerraríamos ahí los derechos de palabra para redondear. Buenas tardes. Bueno, en principio agradezco la sensibilidad permanente con el tema de la Revolución Bolivariana. Reconozco el conocimiento que tienen sobre el proceso, por lo cual me siento en la confianza de pedirle como unos aportes que nos ayudara a vislumbrar la situación en la que estamos, que ciertamente la estamos discutiendo, producto de el resultado adverso de las elecciones de diciembre de 2015. Porque es a partir de ese resultado adverso que se convoca una especie de catarsis colectiva hacia los movimientos sociales y movimientos políticos en torno a por qué, con esa dinámica, esa práctica de dar, a la cual se refería usted, no retribuyó en votos lo que aspiramos, pues. Entonces, la cuestión va en torno bueno, que dentro de los temas que se plantea el Congreso de la Patria como producto de esa gran revisión, esa gran discusión, está el tema de la construcción de la hegemonía cultural de la revolución. Y yo creo que no han pasado 7 meses, 8 meses que el presidente Nicolás Maduro en este tema de la descolonización sugirió una política pública, una decisión de Estado, de gobierno, en torno a que había que crear un viceministerio de la descolonización. No sé si tiene conocimiento de eso. Y lo hizo vinculándolo como un apéndice al Ministerio de Pueblos Indígenas. En mi óptica, me parece que, bueno, para hacer un ensayo, para hacer una primera avanzada, para darle importancia al tema, es un primer acercamiento interesante. Pero si vamos a la realidad, pueblos originarios no llegan al 1%. Y si vamos al estadístico, que se reconozcan entre mestizos y originarios no llegan al 3%. Cuando la realidad es que en la estadística nos destrozaron y nos destruyeron en lo urbano y en lo rural. Y entonces uno dice, este tema de la descolonización no es un tema exclusivo de los pueblos originarios, de los pueblos indígenas, es un tema, y aquí es donde yo quiero hacer la interrogante, es un tema que puede vincularse en políticas públicas, sin ir a lo del partido, que algunos estamos muy vinculados en eso, pero en las políticas públicas, o bien puede desarrollarse por el Ministerio de las Comunas, donde hay 43,000 y pico de consejos comunales y habrá constituidos y legalizados como 3,000, por un lado, el Ministerio de las Comunas, o por el Ministerio de la Cultura, que pareciera como estéticamente más vinculado a esa magna labor. Mi pregunta es, ¿qué sería primero, la gallina o los huevos en torno a nos vamos por la política de la construcción territorial
de la ética política a través de las comunas o nos vamos por la estética a través del Ministerio de la Cultura? Muchas gracias. El joven allá. Aló. Bueno, primero agradecer el espacio, siempre un espacio necesario. Y es una pregunta bastante corta que tiene que ver cómo es la concepción de la temporalidad. ¿Cómo se concibe desde lo decolonial el tema de la temporalidad? Con dos imágenes lo quiero reflejar a propósito del proceso revolucionario, es que aquí no se cansa nadie. Y el otro es, que lo he escuchado bastante, sobre todo en las comunidades, no hemos tenido tiempo para llorar al comandante. Gracias, creo que había una mano más levantada por allá para cerrar. Sí, la chica, y ahí sí cerramos. Baja. Ahí, cerramos con ella. Bueno, quería agradecer esta posibilidad de encuentro y de sensibilización. Yo me he dedicado a trabajar la investigación de la música indígena venezolana y afro-venezolana, y lo quería darle las gracias al maestro porque sus teorías filosóficas en cuanto a toda la interculturalidad, la decolonialidad han sido muy importantes para esta investigación, para este trabajo. Quería invitarlos a todos el sábado en el Museo de Arte Contemporáneo. Vamos a hacer un evento en el marco de una exposición de cerámica indígena. Vamos a hacer música indígena y música afro-venezolana. Entonces, bueno, estamos como en la misma sintonía y bueno, me parece extraordinario, de verdad, me parece mentira conocer al maestro el día de hoy y que le digan que habla puertorriqueño, que se puedan surgir todas estas espontaneidades tan maravillosas de aquí, de la gente de aquí de Venezuela. Gracias. Gracias. Bueno, yo antes de darte la palabra quería hacer también un cuestionamiento, bueno, unas preguntas de cierre en torno a lo que todo lo que hemos estado dibujando hoy. Decía Noel, hablaba del arte como posibilidad de proceso de enunciación, ¿no? De restauración propia de un territorio de imaginario y subjetivo en donde nos decimos, ¿no? Nos decimos a nosotros mismos. Pero hay allí, yo había encontrado, digamos, la necesidad antes o junto a ver la experiencia estética como un lugar de enunciación, como una sensibilidad primera, donde tenemos un lugar privilegiado de comprensión, porque uno de los asuntos es que estamos viendo, los pobres, quiero decir, los latinoamericanos, las mujeres, los negros, viendo el mundo desde un determinado lugar, que es lo que nos da la posibilidad de construir un discurso diferente, que tenga esa posibilidad de irrumpir contra las lógicas civilizatorias. Entonces, por eso ese reencuentro con nuestras prácticas como mujeres, como indígenas, como latinoamericanos, ¿no? En el reconocimiento y la comprensión profunda de nuestras propias prácticas, creo que hay unas posibilidades allí muy potentes. Y ahí paso a lo segundo, que es que decía un compañero estudioso de la espiritualidad afro, que para la tradición espiritual afro, escultura es la que opera, digamos. O sea, una escultura no es una obra de arte solo de pura contemplación, sino que es un objeto que hace cosas, ¿no? Entonces ahí lo retrotraemos a una lógica de la vida y de continuidad de la vida, donde no es solo, está allá en ese rinconcito. Nos decía el propio Juan José Bautista, cuando conversábamos sobre estos temas, lo dijo así también: música es la que cura. La otra puede ser un divertimento, un conjunto de sonidos, pero música es la que cura y vuelve a restaurar una vinculación profunda con la vida en el campo de la producción o de esa enunciación estética. No sé cuál será el cine, ¿no? El cine es el que nos dice de qué manera, cómo estaría operando. Es una pregunta que nos haríamos. Y cómo está operando en la mancomunidad, no de ese individuo, sino de la mancomunidad, del colectivo que produce, pero del colectivo que a través de ese producto se vive, ¿no? Vive su historia. Bueno, hasta ahí, te dejo para que hagas un cierre. Bueno, en términos de por dónde empezar, de huevo a la gallina, en qué ministerio empezar y ese tipo de cosas, yo creo que, si se acuerdan, cuando Chávez dijo en el golpe de timón que era absurdo que la comuna se convirtiera en un ministerio, que la comuna tenía que estar en todos lados, ¿se acuerdan? De la misma manera es absurdo pensar la descolonización en un ministerio.
hay que pensar la descolonización en todo, hay que descolonizar la cultura, la economía, las formas de autoridad política, la estética, hay que descolonizar todo, la pedagogía, los campos, las universidades, en lo decolonial tiene que ser transversal a todo. No puede ser, hay que descolonizar nuestras subjetividades, hay que descolonizar nuestras identidades, nuestros egos enfermizos, o sea, lo decolonial pasa transversalmente, creo yo, por todo. Y por tanto, yo no lo vería tanto como por qué ministerio empezamos, sino hay que hacerlo por todos lados. Donde esté, hay que tirar para adelante en un proyecto de descolonización, de donde te encuentres y en lo que estés haciendo. No hay por qué fragmentarlo de esta manera o de la otra, ¿no? En términos de temporalidades, yo creo que la pregunta sobre las temporalidades, bueno, pues yo creo que el proceso aquí, uno de los temas que habría que mirar es hasta qué punto las temporalidades occidentalocéntricas de la prisa están tragándose el horizonte del proceso. O sea, hasta qué punto la temporalidad del horizonte quedó tragado por la temporalidad del tareísmo. Hay que cumplir con esto, hay tal tarea, y de momento no hay tiempo. El tiempo de construir y pensar el horizonte, el tiempo de proyectarnos hacia el horizonte, de cómo esta tarea contribuye al horizonte, de para dónde vamos, de momento se pierde. Y creo que es una de las cosas que más ha contribuido a la desmoralización de mucha gente y donde mucha gente se ha quemado. Que los vimos varios años militando fuertemente y de momento, ¿dónde están? ¿Dónde están? Porque no hay tiempo para el horizonte. No hay tiempo para celebrar la vida. No hay tiempo, o sea, el tiempo de la inmediatez de la tarea y del cumplir con la tarea se tragó todos los tiempos. Entonces, hay un tema ahí de temporalidades que tiene que ver con la temporalidad occidentalocéntrica de la necesidad de resolver esto ahora, y esa inmediatez de estar todo el tiempo detrás de la novedad del momento de esto, ahora, aquello, lo otro, y cuando vienes a ver, te tragó esa temporalidad en ese pragmatismo absoluto, y se perdieron de vista las otras temporalidades y se perdió de vista la temporalidad de la construcción de hacia dónde vamos. Y mucha gente perdió el norte, perdió el horizonte en ese proceso, que de momento le perdieron el sentido porque, espérate, ¿y para dónde va esto? El lema del socialismo del siglo XXI no es suficiente, ¿no? Tiene que haber un trabajo de producción de ese nuevo imaginario, de ese nuevo horizonte. Para eso tienes que hacer un trabajo de elaboración crítica del socialismo del 20. Tienes que tener un trabajo puesto ahí, pero también hay que hacer un trabajo de invención con relación al 21 y a lo que está pasando hoy y hacia dónde vamos. Entonces, una de las cosas que, por ejemplo, para empezar a ver las interconexiones de las cosas, es que ese trabajo lo debería estar haciendo lugares como, por ejemplo, ¿por qué la Universidad Bolivariana, en vez de estar imitando los departamentos de sociología y las divisiones disciplinarias de la Universidad Central, ¿por qué no produce conocimiento a base de problemas, no a base de disciplinas? ¿Y por qué no hacer, por ejemplo, el tema del socialismo del siglo XXI un problema a estudiar, profundizar y a producir conocimiento? ¿No? Por ejemplo,
No estoy diciendo que solamente se piense eso desde la bolivariana, no me malentiendo, porque esto es un proceso colectivo de construcción, pero la bolivariana de todos los sitios debería tener un rol importante en eso. Pero eso es como un lema, socialismo del siglo XXI. No hay tiempo para pensarlo, digerirlo, masticarlo, bailarlo, pintarlo, musicalizarlo, darle sonido. No hay tiempo. Porque los tiempos de la modernidad, de la inmediatez y la prisa, de esa temporalidad moderna, se tragó todos los otros tiempos. Colonizó los otros tiempos. Y yo veo mucha gente que lo saben, lo viven, lo reconocen, pero no saben cómo salirse de ahí. Es decir, ¿cómo le hago para insertarme en otro tiempo? Ahí una estética decolonial tiene mucho que aportar en la producción de otros tiempos también. En términos de la geopolítica del conocimiento, pues desde esa diversidad epistémica que tiene Venezuela y esas diversas geopolíticas del conocimiento, se puede construir una multiplicidad de tiempos y una multiplicidad de estética que permitan de alguna manera interrumpir esa temporalidad suicida del tareísmo que se está tragando todos los otros tiempos. Ese sería. Bueno, muchísimas gracias a todos, muchísimas gracias, Ramón. Ha sido una tarde sumamente nutritiva para nuestras preguntas y nuestros debates.